Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos otro programa hoy con un tema que nos toca absolutamente a todos, porque le digo dolores de cabeza. ¿Quién no tiene? ¿Quién no ha tenido? ¿Quién no ha padecido esa sensación realmente de opresión y de tanta molestia como es un dolor de cabeza? Así que vamos a conocer no solamente los síntomas, sino también las soluciones como hacemos habitualmente. Muchísimas gracias por todo lo que estamos recibiendo. Este es un año que estamos hipercomunicados con todos, nos encanta. Estamos recibiendo muchísimos llamados, muchos mails y todo lo que ustedes proponen es tenido en cuenta. Vamos a ver entonces qué nos propone la comida saludable. ¿Será para el dolor de cabeza? Vamos a ver. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo te va, Jerónimo Favaloro? Bienvenido al programa. Y veo que hay todo, esto me encantó, esto es canela. Canela en rama. A ver, contame qué es lo que vamos a preparar hoy. Bueno, tenemos canela en rama, clavo de olor, cardamomo, Sí. anís estrellado, grano de pimienta, Sí. y jengibre. Perfecto. ¿Sí? Con esto vamos a hacer un té de especias, Ajá. que la idea es sacarte el dolor de cabeza. También Bueno. sirve para la gripe, pero exclusivamente para el dolor de cabeza funciona muy bien. Me parece que son esos tés que sirven para todo, Sí. aunque para el dolor de cabeza, pero me encanta aparte la mezcla de sabores, qué rico Es que debe riquísimo, ser, ¿no es sí. cierto? La licenciada Gabriela Firpo, como siempre, nuestra Hola. nutricionista. Gabriela, contame, qué maravilla esta fusión, ¿no? De semillas Sí. y de... Sí. Queda muy sabroso, da muchísimo aroma. Estamos utilizando, por ejemplo, bueno, ahí mencionabas vos la canela, que justamente como tiene esa forma como de árbol, porque se saca de la corteza de un árbol, es Claro. una especie muy rica, que es medio dulzona. El jengibre, que junto con las distintas especias va a ayudar a tener menos náuseas, que eso también está bueno porque a veces se asocia el dolor de cabeza con una sí, sensación con nauseosa. es Quizás cierto. este tipo de combinación ayuda un poco a desintoxicar el organismo, a eliminar toxinas, a depurar, también un poco con el tema de las náuseas. Hay alimentos en sí que si bien no hay ninguno que para quite en sí el dolor de cabeza, hay algunos que hacen doler más la cabeza, porque tienen unas sustancias que se llaman aminas, que eso en determinadas personas que son más sensibles o que les cuesta más metabolizar esas aminas, les genera más dolor, que serían por ejemplo los quesos duros, sobre todo los muy fermentados, tipo el queso azul, eso tiene muchas aminas, también tiene muchas aminas las bebidas alcohólicas porque también llevan un proceso fermentativo, también la comida china porque utilizan un condimento que se llama ajinomoto o glutamato monosódico, todo eso se asocia mucho con el dolor de cabeza, igual que el chocolate, por ejemplo, el café. Entonces, más que nada apuntar a tratar de evitar en las personas sensibles ese tipo de alimentos y buscar una alimentación más saludable, una buena hidratación. A veces no siempre viene con la comida el dolor de cabeza. También. Ahora vamos a ver, seguramente los especialistas van a Sí. aclarar, pero puede ser también por deshidratación o por poca ingesta de líquidos, por dormir mal, Ah, por mirá vos, tensión eso no sabía nerviosa. también, ¿no? Sí, De hay poca ingesta de constipación, las personas constipadas también presentan más cefaleas y bueno, hay miles de motivos más que seguro después lo van a ahondar. Perfecto, bueno, me encantó el té entonces, ahí con toda esta mezcla, me dejas uno para Sí, después obvio. porque me encanta para tomarlo. Muchas gracias. Bueno, me acompañan que tenemos especialistas porque vamos a empezar a abordar el tema como hacemos habitualmente con distintas miradas, por supuesto. Tenemos la mirada y toda la experiencia y la sabiduría de esta farmacéutica que es Bárbara Geller. ¿Cómo te va, Bárbara? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuántas veces uno dice, bueno, me voy a la farmacia, voy a pedir algo para el dolor de cabeza, voy a hacer una consulta, ¿no? Y a lo mejor no es lo más, no es lo aconsejable. Exacto. En realidad, bueno, todos en nuestras casas solemos tener algún analgésico de los de venta libre, como ser aspirina, ibuprofeno, paracetamol, Sí. que son de muy fácil acceso. Yo creo que si recorremos cualquier botiquín o cualquier cena, baño o a la cena, aparecen todos esos frascos, Exacto, ¿no es cierto? sí. Bueno, pero espera que presento Sí. también a la doctora Eugenia Davi. ¿Qué tal, psiquiatra? Hola, ¿qué Eugenia, tal? bienvenida al programa. Gracias. Vamos a meternos con un informe que hemos preparado y después hablamos de los remedios, de la parte psiquiátrica y después tenemos un neurólogo también para los dolores de cabeza. Se denomina dolor de cabeza o cefalea a la sensación desagradable sufrida en el cráneo, que puede presentarse de forma episódica o crónica. Existen distintos tipos. Las más frecuentes son las cefaleas tipo tensión y las migrañas, mientras que otras menos frecuentes son la cefalea en racimos y la hípnica.
Las cefaleas tipo tensión en general son causadas por tensión muscular en los hombros, el cuello, los músculos alrededor del cráneo y la mandíbula. En algunas ocasiones, estas manifestaciones no son tan evidentes. Asimismo, los dolores de cabeza pueden estar relacionados con el estrés, la depresión, la ansiedad, traumatismos craneales o problemas de postura, entre muchas otras causas. La mayoría de los dolores de cabeza disminuyen si la persona descansa, se relaja o duerme. Ahí está, qué buena solución, descansar, relajarse o dormir, pero si el dolor de cabeza te lo permite, porque a veces es tan intenso. Bueno, sigamos con el tema de los remedios porque es muy interesante y aparte es muy frecuente. Todo el mundo tiene una batería de remedios. Exacto. ¿Qué es lo que debemos hacer? En realidad, bueno, respecto a los analgésicos, estos que comentábamos recién, de venta libre y que todos solemos tener en casa, lo importante a tener en cuenta es que por más que sean medicamentos de venta libre, todos los medicamentos tienen una dosis diaria recomendada y una dosis máxima permitida. Y es muy importante tener en cuenta eso porque suelen aparecer luego los efectos adversos también. Y el consumo excesivo de los analgésicos o cualquier otro fármaco para el tratamiento de las migrañas puede provocar cefalea rebote, ¿sí? O sea, uno está tomando el medicamento pensando que le va a aliviar el dolor y en definitiva termina perjudicando. Y además los analgésicos tienen efectos adversos per se, o sea, por la estructura que tienen esas moléculas. Siempre cuando uno ve un medicamento hay un prospecto y ahí dice Exacto. contraindicaciones, efectos adversos, pero en este tipo de medicación para el dolor de cabeza uno piensa que son inofensivas. En realidad los analgésicos es muy común que provoquen problemas gástricos, incluso algunos también como el paracetamol, pasando una dosis máxima, puede provocar efectos tóxicos en el hígado. Ajá. Sí, eso y también debe ser tener interesante, si la persona está tomando algún otro tipo de medicación, preguntar si es que puede tomar este tipo de analgésicos. Exacto. ¿No? A veces la combinación no es buena. Sí, analgésicos o cualquier otro tipo de medicamentos recetados también para el tratamiento de las cefaleas. Es importante hablar con el médico, con el especialista, para ver cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? Simplemente tomar el analgésico que tenemos a mano en casa, porque quizás no sea el indicado para lo que esa persona necesita. Bueno, vamos a ir recorriendo los distintos tipos de dolores de cabeza. Comenzamos con migraña. La migraña es una enfermedad recurrente y crónica del sistema nervioso central que tiene como síntoma principal el dolor de cabeza, usualmente muy intenso e incapacitante para quien lo padece. Es una afección de base hereditaria muy habitual y que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Esta enfermedad cursa con periodos de dolor agudo intercalados entre periodos libres de síntomas. El dolor puede estar precedido de manifestaciones neurológicas transitorias variadas que consisten en trastornos visuales u hormigueo en la mitad de la cara, como así también trastornos en el lenguaje. A esto se le denomina aura. El dolor generalmente afecta solo un lado de la cabeza, suele ser de gran intensidad y estar acompañado de hipersensibilidad a la luz y el ruido, náuseas, vómitos y empeora claramente con la actividad física rutinaria. Es fundamental que las personas que sufren de migrañas consulten con un médico y no se automediquen. El tratamiento personalizado e interdisciplinario es el que más posibilidades tiene de ser exitoso. Muy bien, y con Eugenia vamos a hablar desde la psiquiatría cuál es la relación que existe entre los estados de ánimo y los dolores de cabeza. Precisamente la migraña, que es lo que decía el informe, Sí. Una es causante de la otra. Las personas que tienen migraña se deprimen más que el resto de la población y los depresivos tienen más migraña que el resto de la población. Hay algo que es claro y rotundo. Muchas veces el dolor de cabeza no es una enfermedad neurológica, sino que es una depresión. La depresión a veces es la típica persona que está triste en la cama sin comer y a veces no, a veces son personas que tienen dolores, sobre todo dolor de cabeza. O sea que entonces un estado emocional bajo no solamente provoca tristeza o quedarse, sino que también hay un dolor físico que aparece, ¿no? Exactamente. Ajá. Y eso es el dolor de cabeza. Además,
Además, en general, las personas depresivas tienen otra resistencia, otra percepción y otra forma de afrontar el dolor. Hay muchas personas que son depresivas y migrañosas y les es muy difícil llevar adelante esa situación si no están bien tratadas y acompañadas. Es muy complejo y muy difícil para el que lo padece. Es difícil, pero también existe la posibilidad de pedir ayuda y de Por solucionarlo, ¿no? Que eso me parece que es como algo, porque hay mucha gente que tiene una resistencia o que está entregada al dolor y dice yo soy así y bueno, seré así toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que no le tenemos miedo al dolor de cabeza. ¿Por qué no le tenemos miedo? Porque el dolor de cabeza nos acompaña desde que somos personas, desde en la historia de la humanidad el dolor de cabeza, y lo vemos a través de la pintura, de la literatura, de la escultura. Las primeras descripciones son de hace más de 3000 años antes de Cristo, por lo cual nosotros mismos lo subestimamos y es como que a todo el mundo en algún momento le duele la cabeza y no pasa nada. Sí. Por ahí un dolor de oído, un dolor en la mama. Nos asusta. Y en realidad nos duele la cabeza, digamos. Debería ser tomado más seriamente. Claro que sí. Bueno, este programa es de la Fundación Favaloro. Nos encanta siempre, aparte, hablar del doctor René Favaloro. Y vamos a tener el testimonio, por suerte, de José Cubi, que es un vecino del doctor Favaloro. Mi nombre es José Alberto, viví siempre acá, en esta zona. A partir del 44 fuimos vecinos de la familia Favaloro. René estaba bastante tiempo en la carpintería y sabía manejar muy bien el formón y otras herramientas que verdaderamente, y él mismo lo ha comentado en distintas oportunidades, de que le ha servido mucho para la carrera de él en la parte de la cirugía. Pero él siempre colaboraba ahí con el padre. Gimnasia en su vida siempre fue un club muy importante, muy apegado a él, era muy fanático y se interesaba por la situación que tenía el club, tanto en lo deportivo como en la parte social y económica. Es decir, se interesó siempre mucho, concurría a la cancha en la medida de que sus obligaciones y actividades se lo permitían. O sea que el fútbol para él le ocupó una parte muy importante de su vida, así como la medicina. Uno lo ha tomado siempre como muy buen médico, es decir, yo por lo menos no preveía a lo que podía llegar. Es decir, él estuvo acá, después también se fue a Jacinto Arauz. En Jacinto Arauz hizo una obra extraordinaria, pero nunca yo preveía de que podía llegar a ser un médico de reconocimiento internacional como lo fue. Bueno, ahí estaba, y recuerdo, si yo lo conocí al doctor Favaloro en la Casa de los del Mar, en La Plata, en un festejo justamente de gimnasia, era muy tripero. Y ahora pasamos del fútbol de gimnasia a dos hinchas de Boca, que estamos aquí, porque el doctor Osvaldo Bruera, que es neurólogo, me ha confesado también su amor, ¿no? Por la azul y amarilla, acá, azul y oro. Absolutamente. Bueno, el tema es el dolor de cabeza y es un tema apasionante. Yo supongo que cada vez que alguien sabe que sos el neurólogo te debe preguntar, ¿no? Inmediatamente por el tema del dolor de cabeza. Eugenia decía una cosa muy importante, sí, sobre todo cuando se habla de la cronicidad del dolor. Creo que cuando ya el dolor es crónico, el paciente lo lleva y sufre. Pero cuando el dolor es agudo, tienen el temor de tener un tumor. Lo saca ese temor y ya lo porta y lo sufre por toda la vida. Creo que Eugenia dio claramente, valga el término
no peyorativo, pero Sí. dio en el clavo, ¿no? Exacto, claro. ¿Y cuáles son las diferencias entre los distintos dolores de cabeza? Eventualmente el término de cefalea primaria, la cefalea que no tiene base de lesión grave, Sí. estos dos términos que mencionaron claramente en el informe, y la migraña, que es como el principal dolor de cabeza por el impacto que tiene, es que la cefalea tipo tensión uno puede tenerla y se maneja en la vida sin tener, digamos, ningún tipo de inactividad. En cambio, la migraña, el paciente tiene un Limita impacto. muchísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente toma medicamentos de una manera abusiva, no? Bueno, Bárbara también lo explicó. Todos los fármacos, todos los analgésicos pueden dar rebote, todos. Lo que pasa que los habitualmente consumidos, los más peligrosos son los antimigrañosos de venta que a veces hay hasta en los quioscos, lamentablemente. Los antimigrañosos específicos no lo voy a nombrar por obvias razones, que son los que más rebote dan. ¿Hay relación directa entre los anticonceptivos orales y el dolor y la migraña? Esa es una excelente pregunta. Como dijeron en el informe, la migraña es un dolor básicamente que predomina en la mujer 3-1 con respecto al hombre. Al hombre, claro. Y especialmente, porque eso es una pregunta que hacen mucho las mujeres. Como la migraña, el 80% es migraña sin aura, sería una contraindicación relativa, sobre todo en las migrañosas que tienen básicamente relación con lo que es el periodo menstrual. Claro. Pero en la migraña con aura, Sí, que muchas veces se mezcla, es contraindicación formal. claro. ¿Por qué? Porque aumenta 7 veces más el riesgo de accidente cerebrovascular. Y si hay consumo de tabaco, aumenta 14 veces más el riesgo Claro. de accidente cerebrovascular. Cosa que ahora, como hay una especie de concientización del accidente cerebrovascular, Sí, es toda la cierto. gente o está o con el ACV o con el tumor. Sí. Entonces uno tiene que explicar, no, todo dolor de cabeza es ACV. No, No. tranquilizar. Vamos a tomar los conceptos futbolísticos, parar la Sí, pelota, claro. tranquilizarnos. No toda cefalea es una ACV, pero no tampoco irnos al otro extremo. Está bien, perfecto y clarísimo. Vamos a compartir ahora con usted y con la gente un viaje que hicimos a la provincia de Neuquén, donde estuvimos con un coordinador de los mapuches allí. Daniel Salazar es su nombre. Nosotros consideramos que antes de llegar o de andar detrás del enfermo, detrás de la enfermedad con una pastilla, consideramos que valía la pena hacer toda la prevención. Por eso apuntamos a lo que sería promotores de salud. Y después pensamos en tener un centro de salud intercultural donde puedan contemplarse las dos medicinas, la occidental y la medicina ancestral mapuche, que por supuesto es una medicina que por suerte en esta cuenca de Rucacheroy no se ha perdido, que se ha querido ignorar muchas veces, se ha querido ocultar, pero que por suerte está latente, que todavía podemos decir que tenemos mayores que practican, la gente de la comunidad practica la medicina ancestral, y consideramos que era oportuno de poder complementar con la medicina occidental y darle una oportunidad a ambas culturas de poder pensar en un centro de salud que pueda contemplar, como te decía, la medicina, y empezamos a trabajar en un posible proyecto que hoy, por suerte, se está construyendo un centro de salud de 1.300 metros cuadrados cubiertos más o menos. Nosotros, antes de que estuviera el Estado provincial o nacional, el pueblo mapuche tenía su propia religión, su propia cultura y su propia medicina. Hoy el Estado está reconociendo, es un proceso largo, y que nos demos una oportunidad de compartir las dos culturas, y que la cultura no mapuche, el pueblo no mapuche, digamos, pueda conocer la medicina ancestral. Creo que es lo más relevante que puede haber, y sobre todo el reconocimiento que hace el Estado hacia los pueblos originarios. Muy bien, y continuamos con el doctor Bruera, luego de recorrer parte de la geografía de nuestro país, en este caso Neuquén, que ya volveremos, por supuesto.
Y sigamos con el tema de los dolores de cabeza, porque yo creo, como dije en la presentación del programa, todo el mundo atraviesa por alguna situación de dolores de cabeza. Primero, no existe fármaco perfecto. No, claro. El fármaco tiene una ventana terapéutica y no hay que consumirlo en demasía ni tampoco tenerle miedo. Porque dice, yo me aguanto el dolor hasta que no puedo más. No, error conceptual. claro. Ni tampoco pensar que el analgésico va a determinar la absoluta terminación del dolor. Son conceptos erróneos y absolutamente arcaicos. Eso en primer lugar. Y también pensar que todas las medicinas alternativas son absolutamente buenas o malas. Todo es acompañamiento. Claro. Por eso se trata de decir complementarias y no alternativas. Perfecto. ¿Se entiende bueno, lo que quiero decir? Pero perfectamente. O sea que para finalizar entonces, doctor Bruera, que quede claro que nadie vino a este mundo a sufrir. No, por nadie supuesto. tiene por qué vivir con dolor. Justamente porque la migraña no se cura, pero se puede tratar muy bien. Exacto. Y se puede mejorar todo un perfil, tanto en los dolores episódicos, como mencionaban al comienzo del programa, como crónicos. Claro. Si uno puede mejorar, le mejora el estándar de vida a la persona. Y aparte, sí, uno es más feliz, la Pero vida de relación mejora, pero por cambia supuesto, totalmente, por supuesto. absolutamente. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, gracias. y que mejore boca, por favor. Eso trae un dolor de cabeza. Eso sí. Vamos entonces ahora a un buen consejo del Ministerio de Salud de la Nación. Si vas a cocinar, lávate las manos con agua y jabón. No uses los mismos utensilios para cortar carne cruda y alimentos sin cocción. Prepara y conserva todo por separado. Así, las bacterias no pasan de un alimento a otro. Cocina la carne hasta que no queden partes rojas y lava bien frutas y verduras. Por último, no te olvides de consumir agua segura. Ante la menor duda, hervila o agregale 2 gotitas de lavandina por litro. Agítala bien y déjala reposar 30 minutos antes de tomarla. www.msal.gov.ar. Bueno, muy bien, vamos ahora a terminar. Quiero preguntarte, entre otras cosas, Bárbara, si se puede tomar analgésicos durante el embarazo. En general, durante el embarazo, el abanico de alternativas terapéuticas es reducido no solamente para tratar los dolores de cabeza. Hay algunos fármacos que están completamente contraindicados y sobre todo durante el primer trimestre, que es el de mayor cuidado. Sí. Y como por ejemplo derivados de la ergotamina o analgésicos que tengan derivados de la ergotamina. Hay un analgésico que es el paracetamol, que se suele usar frecuentemente en el embarazo. Pero siempre la consulta con el médico, exactamente, ¿no es cierto? la consulta con el médico y entre el obstetra, bueno, y el médico del paciente, decidir cuál es la mejor terapia, evaluando los riesgos y los beneficios de elegir esa terapia. Muy bien. Bárbara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eugenia también. Y como consejo final entonces para una persona que está atravesando una situación de depresión y de migraña, ¿qué sería el consejo como para decir, bueno, te tiendo esta mano para ayudarte? Tiene que tratar la depresión y de hecho muchas personas al tomar antidepresivo mejoran sus dolores de cabeza que no habían respondido a ninguno de todos los analgésicos. Al darle un antidepresivo les cambia la vida. Bueno, muchísimas gracias. Así que nos vengan a ver. Gracias a las dos por estar aquí. Compartimos este último informe de este programa. En la consulta a tiempo se encuentra una de las claves del éxito terapéutico en el abordaje del dolor de cabeza. Primero se debe saber qué tipo de cefalea sufre cada individuo. Una posibilidad es el tratamiento farmacológico convencional, aunque las medidas complementarias como las técnicas de relajación pueden ser otra de las opciones para disminuir el padecimiento doloroso, al igual que los cambios en el estilo de vida, como por ejemplo, llevar una dieta equilibrada y realizar actividad física. Algunas cefaleas no suelen representar alteraciones estructurales graves de salud, aunque generan malestar, molestias, angustia y discapacidad cuando se cronifican. Si hubiera algún cambio en el patrón o si cambiara de características, el dolor podría ser el anuncio de un problema más serio, motivo por el cual se debe solicitar la asistencia médica lo antes posible. Muy bien, ha llegado el momento entonces de disfrutar riquísimo el olor del té. Recordamos rápidamente qué es lo que tiene. Tiene canela en rama, jengibre, cardamomo, clavo de olor, anís estrellado y pimienta en grano.
Gabriela, muchas gracias. Gracias, Muchas Jerónimo, también. Bueno, me voy a la despedida del programa, por supuesto, como siempre. Gracias por acompañarnos. Nos encanta compartir con ustedes la presencia de tan buenos profesionales como hay siempre en el programa. Agradecer desde ya a Amo Mi Living y también a RCG, el catering delicioso que compartimos aquí. Y a ustedes, por supuesto, nos vemos en la próxima emisión del programa. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.